Este evento para mí es muy importante porque, como lo estuve anunciando, son de verdad 11 años de reformas laborales que están de cierta forma pues puestos hacia ustedes en esta sesión. Y le dije a CADEFI que en la experiencia que he tenido para realizar talleres, pues un taller se entiende que es distinto a un curso, a una conferencia, porque lo que se trata es de arrastrar el lápiz y de llevar mano a mano, es lo más importante. La experiencia que he tenido en talleres se trata de que todos puedan hacer lo que en la vida real nos sucede un lunes por la mañana, un viernes por la tarde o cualquier día de la semana, en la que no tienes ni siquiera idea de por dónde empezar o cómo hacer las cosas, y evitar que tengamos la tarea de bajar del Rincón del Vago o de buenastareas.com o de alguna revista los formatos que se requieren para este evento. Entonces, me he dado la tarea no de dictar lo que debe ser, sino aquellos elementos que considero cumplen con lo que se exige, no solamente en la Ley Federal del Trabajo, sino en los tribunales, cuando hemos utilizado estos formatos, esta necesidad de información, bajo una sola consideración. ¿Cuál? Que al final al cabo nos deben ser útiles para las autoridades laborales y que llegue a defenderse que la decisión que hayamos tomado en ese papel haya tenido los mejores elementos para evitar una multa o para cumplir en la ley. Así que no importa si saben o no redactar, bueno, al menos si es interesante, pero me refiero a que mientras se expliquen, eso es suficiente. Y quiero empezar con el primer documento a manera de ensayo, no sin antes promocionar lo que ya han estado viendo en CADEFI. Estoy también muy contento de ser portavoz, de participar en el Congreso Nacional de Defensa Fiscal, Cancún 2023. Espero que todos ustedes estén anotados. Prometo no caerme en la tina, me caeré en la alberca quizás, en la playa, pero en la tina no. Y creo que es un evento sin precedentes en conmemoración o celebración del Día de la Contaduría Pública. La verdad es que yo tengo muchos años, casi más de 25, estar pudiendo participar esos 25 de mayo y los días que están antes y después. Y vamos a ver 8 expositores. Está el maestro Morita Cancino, el doctor Raúl López Villa, está el maestro José Antonio López Castro, o González Castro más bien, está el magistrado Luis Osuna, magistrado vigente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, amigo mío, está mi padrino y amigo del segundo doctorado, que es un gran maestro, uno de los mejores penalistas, Agustín Celorio Vela, es el presidente del Centro de Estudios en lo Penal Tributario. Estará la académica y una leyenda, es una mujer muy inteligente y con mucha experiencia fiscal, la doctora Patricia López López. Estará con nosotros nada más y nada menos que el maestro Eduardo López Lozano, toda la institución. Y bueno, pues también estará algunas otras personalidades que están todavía pendientes de confirmarme, y por supuesto yo también estaré honrándome con su presencia de ellos. Entonces sabemos hasta ahora 8, que pueden ser a lo mejor los 10, pero procuramos que tengamos la visión más completa de la defensa fiscal, ya en la seguridad social, ¿no? Ya en la cuestión que tiene que ver con las visitas domiciliarias, todo lo que ustedes han escuchado, pero algo diferente. Se trata de que bajo esta situación estoy de cierta forma coordinando el evento en la parte académica y estamos escogiendo que tengamos esa pluralidad. Entonces hice este comercial para invitarlos a que de verdad nos podamos ver en Cancún con el pretexto de ir a estudiar. La verdad es que sí vale la pena, nos la vamos a pasar muy chévere. ¿Y en dónde va a ser? Pues nada más que en el Centro de Convenciones de Cancún. Entonces, el pretexto es el evento, nada, créanme que es lo importante. Van a ser los días 2 y 3 de junio para que se lo anoten, lo reserven, le vayan pidiendo permiso o se vayan inventando algo, ¿no?, para esas fechas. Bueno, después de este breviario, les decía, vamos a comenzar con algo importante. Tienen ustedes hojas, tienen ahí con qué anotar, y les voy a decir cuál es mi experiencia, el primer documento que vamos a hacer hoy en la mañana.
en lo que me hace el favor de conectar mi máquina y estar ahí con algunos formatos, que al final no les hice llegar la máquina porque les digo es un taller, pero les voy a dar muchísima más información de la que pudiéramos ver en ese sentido, que son los formatos, ¿no? Ya en estructura. Eso es ya para que ustedes se lleven la tarea y no tengan ahí que estar leyendo, que tengan ahí la cuestión de la lectura. Entonces, ¿cuál es el documento que desde mi punto de vista es más importante? La renuncia. Y mientras yo platico con ustedes la renuncia, ¿qué es? Y vamos a hacer un ejercicio de cualquiera, les debo decir cuáles son los lineamientos. La mecánica es así: voy a decir qué documento estoy hablando, su explicación por parte de los tribunales, la utilidad práctica y cómo debe quedar. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Entonces, en toda mi experiencia lo que he visto es que las renuncias están mal hechas. Todas son de formato. Me ha tocado que lo mismo da obreros, que cualquier trabajador nos pueda tener el hecho de usar el formato que la empresa da. La primera regla que les tengo que decir es: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en varias jurisprudencias, ha dicho: la jurisprudencia, para que sea tal, es necesario que se advierta que no se le impusieron al trabajador, que se entienda que la empresa no le dijo, a ver, firma aquí, Rubén. Tiene que notarse que hay espontaneidad en la renuncia, tiene que haber un acto voluntario natural de los trabajadores. ¿Y qué es lo que hacemos cuando estamos en una renuncia? Empresa SADCB, presente. Señor fulano de tal, presente, ¿no? Con fundamento de lo dispuesto en el artículo 53, fracción primera, manifiesto mi renuncia con carácter de irrevocable, manifestando que nunca sufrí riesgo. ¿Lo han leído? Entonces, cuando ustedes ven eso, la pregunta que yo he tenido en los juicios es: ¿a poco un obrero o una persona tiene esa capacidad? No dudo, pero tiene esa capacidad de escribir, de redactar de esa forma. Cuando he tenido que defender a trabajadores, lo que hago es impugnar, es decir, tirar esa renuncia argumentando que fue impuesta por el patrón, porque no tengo la capacidad de haber redactado de esa forma. Y además, fíjense la experiencia, probar que la empresa usa ese formato para la renuncia. Me tocó el caso de Aerovías de México, Aeroméxico, SADCB, hace algunos años, en que el papá de una amiga lo tuve que defender porque nos vimos y me dijo: ¿sabes qué? Pues mi papá ya no trabaja. Y le digo: ¿cómo? Si tu papá a veces nos regalaba los vuelos que les dan. No, pues ya no trabaja, pero lo liquidaron muy bien. Le pagaron casi el 300% de liquidación y dijeron que ya estaba viejo para las horas de vuelo. El señor tenía escasamente, yo creo que 55 años, pero para efectos de ser piloto ya no cumplía con los estándares de Aerovías de México. Entonces dice: pues no hay que hacer nada. Le digo: no, vamos a demandar. No, dice, pero le pagaron muy bien, 300%. Sí, le pagaron 300% de su liquidación, pero él se está perdiendo de las ventajas que tiene en el contrato colectivo, que eran 3 o 4 vuelos al año de vuelos domésticos y 3 o 4 que eran internacionales. Era una prestación que tenían el contrato colectivo, entre otras. Entonces le digo: pues ya no vamos a tener boletos de avión, ya no me vas a vender a mitad de precio estos. No, yo me encargo de defenderlo. Entonces me dice: ¿pero se puede? Le digo: sí. ¿Quién más? Habló con su papá, hablé con él y reunimos a 5 personas que habían sido despedidas. Bueno, pues ahí les va la historia. El argumento es: oye, Rubén, pero si ya nos pagaron a todos más del 300%, ¿por qué tendríamos o qué motivo tendríamos para demandar? Y la cuestión aquí es nulidad de renuncia, nulidad de convenio. Entonces, vayan anotando esto. Esta es una jurisprudencia que ya tiene muchos años y lleva esa voz: nulidad de convenio dentro o fuera de juicio. Y esta tesis dice: aun cuando el trabajador haya firmado su renuncia, si se advierte que no fue espontánea y se han violado sus derechos, se tendrá por nula la renuncia. Lo mismo el convenio que hayan celebrado. Entonces, aquí es el primer apunte de la mañana. Las renuncias, desde mi punto de vista, no están bien hechas, no se saben hacer y son susceptibles, aunque se firmen con sangre, son susceptibles de pedir su nulidad. Entonces, concluyo en esta introducción. No es recomendable que en la empresa tengamos una renuncia
con los formatos. ¿Qué es lo que hago yo en la práctica y con mis clientes? Tenemos un formato el cual le pido a cada trabajador que lo copie. Es un texto de 3, 4 párrafos y él lo debe copiar a mano. Y fíjense lo que dice más o menos cada renuncia, depende cada área. Si está en un área de producción, o es un obrero, es una persona que no tiene lo suficientemente estudios, la renuncia dice así. Tomen nota, ¿no? Dice, les manifiesto que ya no podré trabajar aquí en la empresa. Tengo razones que no puedo explicar ahora, pero me tengo que ir. Les agradezco mucho y ojalá me puedan pagar y me puedan dar una carta de recomendación, y si las cosas no salen como yo pienso, ojalá me regresen el trabajo. Los quiero mucho. Gracias. No la proyectes. Ok, yo otro lado. Fíjense, ¿qué estoy haciendo con eso? ¿Queda claro la intención de ya no estar trabajando? Sí. ¿Cumple con los requisitos jurisprudenciales? Sí. Le tuve que aventar el rollo de con fundamento en el artículo 53, no reservándome acción presente o futura, habiendo manifestado que no sufrí riesgo de accidente de trabajo durante mi estancia, y prometo no tocarlos ni con el pétalo de rosa a ustedes, ni a sus clientes, ni a las empresas que pertenecen. Eso está armado y las juntas lo saben. ¿Cómo demostré en Aeroméxico que había una nulidad, que se estaba solicitando una nulidad y que era procedente? Aquí hay otra jurisprudencia que dice: nulidad de renuncia o convenio laboral por despidos masivos. Si ustedes buscan todo esto que les estoy diciendo, yo les voy a hacer llegar a la tesis, por eso les estoy diciendo, no tengo aquí a que leer la tesis, que es larga, les estoy diciendo lo que tengo del mapa que hice para hoy. Y esto de despidos masivos, que se los voy a anexar la tesis al material, dice así: cuando un patrón se demuestra y exhibe las renuncias o los convenios de terminación, se tendrán por no válidos, porque existe la presunción de que efectivamente se hizo de manera masiva y con el mismo contexto en el despido. ¿Qué es lo que tengo que proponerles aquí? Si van a despedir a varias personas, pues no pueden manejar lo que es una renuncia, porque sería una renuncia colectiva. Es decir, ahí tienen algunas empresas que los llevan a las juntas de conciliación, hoy tribunales laborales, o a los centros de conciliación y arbitraje, como se llaman hoy, y llevan a las 2, 3, 5, 10 personas o despiden un día a todos. Eso sería un despido injustificado, porque ¿cómo puedes sostener una renuncia cuando todos renunciaron todo el mismo día? Entonces la jurisprudencia dice, no, hay una presunción de que es un despido sistematizado y por lo tanto es susceptible de la nulidad. ¿Qué tenemos que hacer en la empresa? Si tenemos necesidad de correr a varios o de separarlos, pues cuando menos saber distinguir en qué casos. Anoten, ¿no? La primera, el convenio de terminación, que también se los voy a dar y lo tengo aquí ya por proyectar. Ese convenio de terminación laboral no es lo mismo manejar un convenio de terminación que un escrito de renuncia. ¿Qué es más defendible? Si estás diciéndole renuncia y luego le estás pagando el finiquito y en algunos casos la liquidación. Y en el recibo de la liquidación viene mes y medio, ¿no? 2 meses o los 3 meses, los 90 días. ¿Y ustedes qué concepto le ponen? Gratificación. Algunos más usados lo que le ponen es indemnización constitucional. Entonces, aquí viene un problema también fiscal, que en las tesis que les estoy compartiendo en el material viene algo súper nuevo. Imagínense, ¿qué más datos se van a llevar tan frescos? Que son las tesis del día 10 de febrero. Y acaban de salir 2 tesis interesantes. Qué bueno que están aquí para actualizarse y yo para contarlos. Las tesis en español, dice una de ellas: si cuando un patrón es condenado a pagar en un laudo o en una sentencia una cantidad por indemnización constitucional o cualquier otra que le corresponda al trabajador, tiene que hacerlo con los centavos y precisar si es infinito a la terminación, por ejemplo, 1427.333, y esto es infinito, 33, 33, 33, dice, ocupa las últimas 2 cifras, y si la cantidad es superior a la proximidad, de acuerdo a la ley del redondeo, sube a .35, o si la cantidad termina en 1400.23,
baja a las unidades a 1400.20. No hacerlo así significa una violación al estado de inseguridad a los patrones al no saber con exactitud la cantidad que tienen que pagar. Esto es recientemente, esta creación, junto con la otra tesis que salió publicada el viernes y dice así, en español: hay veces en que los patrones pierden en una junta o pierden en un tribunal laboral. Cuando pierden, pues se defienden y van a un amparo directo porque es una resolución definitiva final. Y puede ser que en ese amparo ganen por alguna violación que vengan manifestando. Después alguien sigue perdiendo y es el trabajador y él también se va al amparo. Después el mismo patrón va y vuelve a ampararse porque también considera que ese segundo laudo es lesivo a sus intereses. Pero puede ser que no obstante va el segundo laudo y el segundo amparo ganado, puede haber uno tercero y ese tercero a lo mejor también perdió el patrón y ahora se tiene que defender. Nosotros como abogados pues tenemos que arañar las paredes porque realmente te tienes que defender a como dé lugar. Y esta tesis dice así: si esta es una bellísima pieza, de verdad, es de colección. Voy a escribir el artículo en una revista que me invitaron y es el artículo con el que voy a estrenar esa escritura en esa revista, y no la he querido grabar ni en emisión especial porque me esperé aquí a estrenarla con ustedes. Dije, no, eso las tengo que contar, la tengo que incluir. La tesis dice: si la Junta, ay, qué delicia, si la Junta o el Tribunal Laboral no señalan en el laudo, en la sentencia, fíjense, la cantidad que debe recibir el trabajador que haya ganado por el juicio, y la Junta o el Tribunal Laboral no explicaron cuánto es la retención de impuestos sobre la renta que debe retener sobre esa condena, el laudo es ilegal. Es ilegal. En español, hoy, eso lo tienen que tener en claro y es una pieza de oro. Hoy, ustedes contadores, contadoras, asesores, consultores, empresarios, cuando tengan que pagar un laudo o una orden del Tribunal Laboral por un asunto que haya ganado un trabajador, ustedes le pueden decir con claridad a la empresa que ese laudo es ilegal porque hay una tesis del 10 de febrero en la que se resolvió que ahora es obligación, aunque esto es del sureste, es de una operadora de Playa del Carmen, es un juicio perdido por ellos y luego ganado por esa resolución. Si las juntas no señalan, se condena a la parte patronal al pago de la cantidad de 350,000 pesos que corresponde por motivo de 90 días a manera de investigación constitucional, prima antigüedad, todo eso. Ahora lo que debemos exigir y leer es esto: considerando que de esa cantidad del impuesto sobre la renta que debe retenerse será esta cantidad. Si no está eso, el laudo es ilegal. ¿Qué quiere decir? Yo celebro mucho esto, que es un verdadero efecto, un segundo efecto fiscal en la materia laboral, porque por muchos años la práctica que se hacía en las empresas era precisamente piramidar lo que se tenía condenado en el laudo, y los abogados de los trabajadores mercenarios lo que hacían es: no, a mí no me descuentes nada, ahí dice que te condenaron a 1,000,000, yo quiero 1,000,000 de pesos, así que piramida la retención o el impuesto para que quede neto, ¿sí o no? Así funciona. Y el que tenía que todavía pagar la condena y el que tenía que pagar el impuesto era el patrón, y no quería aceptar el trabajador porque el laudo había dicho otra cantidad, y ya me tenían a mí como Rubencito peleando con los tribunales, y al decir: oye, ¿sabes qué? No se puede hacer eso porque no está señalando la forma de retener. Las juntas de conciliación o los tribunales laborales hoy en día, fíjense, no tienen la consideración de poder establecer cuál es el cálculo del impuesto.
ellos no saben cómo funciona un CFDI, ellos no saben qué es un responsable solidario, no saben qué es un sistema de retención, no saben lo que implican las deducciones, no lo saben, ellos nada más condenan y hay que pudrir. Entonces, esta tesis es muy importante y conecto otra vez con el tema de la renuncia. Si vamos a tener que tomar una decisión para despedir a uno o varios trabajadores, la Corte dice se tiene que desprender. Entonces, tomen nota, ¿no? La redacción sería así, en este taller sería así. No les voy a dictar, pero son los elementos. Primero, debe ser a mano por parte del trabajador o la trabajadora. Esa renuncia debe tener fecha. ¿Sí? ¿Cómo diríamos? Si vamos a despedir ahorita uno, sería Ciudad de México a 16 de febrero de 2023. No lo hagan en hoja membretada de la empresa, es otro error. ¿Quién va a firmar su renuncia con una hoja membretada de la empresa? Por Dios, o sea, no. Entonces debe ser en una hoja en blanco, de cuaderno, lo que sea. La Corte dice que se desprenda que hay precisamente esa renuncia, que hay esa consideración. Si no lo haces así, va a ser nula. Entonces, la fecha debe ir dirigido a alguien. Este modelo de renuncia también escrito estará en su material, en la que estoy diciendo cuál es ese modelo de renuncia. Mientras tenga estos elementos que estoy dictando, así tendría que ser, ¿no? Entonces, fecha, ¿a quién lo dirigimos? Puede ser al jefe de personal, al gerente de recursos humanos, al gerente general, a quien sea. ¿Por qué? El fundamento sería, ahí tomen nota ahí en su taller, el fundamento sería el artículo 11 de la ley laboral, que establece que los factores o dependientes o personal que ayudan al patrón son representantes de este para todos los efectos legales. Así que la decisión que pueda tomar un jefe de producción, un supervisor, alguien que tenga jerarquía en la empresa de acuerdo al diagrama de flujo que tengan para establecer quién es quién y cómo toma decisiones, son personas que pueden válidamente despedir. Lo que no saben ustedes es que hay que saber a quién despedimos y quién lo hace, porque en los supuestos dice, y que siendo las 8:30 de la mañana, estando en la puerta de entrada de la empresa, me dijeron, vete, lárgate de aquí, estás despedido, ya no te quiero. ¿Sí o no? Eso lo hemos leído toda la vida. Y ya no lo sabemos todos los abogados, que los despidos están redactados de esa forma, de verdad, más o menos dicen así. Y que estando hasta aproximadamente a las 10 de la hora, me llamaron a la oficina de recursos humanos y me dijeron, qué bueno que te veo, ya, lárgate, no te queremos más, estás despedido. Lo que sucedió en presencia de varias personas. O sea, ya las autoridades saben que todos esos son formatos y por eso se tira, ¿no? Entonces yo le he dicho a la Junta, oye, te voy a demostrar que en 5 casos más que la empresa ha sido demandada, utilizó el mismo párrafo para despedir. Usó el mismo formato y eso es una presunción de que el despido está condicionado. Entonces, si lo hacemos por escrito, con estos elementos, cuando menos la Junta dice, bueno, pues está a mano, eso califica a la espontaneidad. Y ya en algunos casos puede ser más sofisticado yo para estar diciendo que con una prueba de caligrafía y documentoscopía puedo demostrar que una persona fue obligada a firmar. Puedo decir si lo hizo de pie o lo hizo sentada o si lo hizo bajo alguna presión, pero eso ya son muy armadas. La verdad es que con que esté por escrito ya es un elemento a favor. Entonces la fecha dirigido a cualquier persona que tome decisiones, el artículo 11, y el texto diría así, en 3 líneas, lo que ustedes quieran redactar, ¿no? Con tal de que quede claro, que se advierta que la decisión del trabajador es irse. Cámbienle las palabras, me voy, gracias por la chamba, es válido, ¿no? Oiga, no suena salsa, pero así es, ¿no? Me tengo que ir, ¿no? También. Cualquier expresión que implique la renuncia es válida, no tiene que decirse con fundamento en el 53. Y aquí viene la mentira más grande. El artículo 53, fracción primera de la Ley del Trabajo, establece que son causas de la terminación laboral, dice esta primera fracción, el mutuo consentimiento. ¿Y qué creen? Mutuo significa 2 o más. La renuncia, por tanto, desde mi punto de vista, no sería una forma para terminar la relación de trabajo, porque debe ser mutuo, o sea, tiene que haber la aceptación
Por eso les dije, es mejor el convenio de terminación que hacer la renuncia. No tienes que simular que le vas a pagar los 3 meses o los mes y medio y sus prestaciones y le dices, fírmame aquí tu renuncia, y ahí va y te firma la renuncia el trabajador, y la transferencia que le haces va a esa gratificación que les estoy hablando que dieron de un mes y medio. Eso está mal hecho. ¿Por qué? Porque si renunció y le estás pagando, ¿por qué tendrías que cubrir 30 días o 60? ¿Cuál es la razón para darle como gratificación especial disfrazada los 30, 60 o 90 días? Además de que te arriesgas a que eso no es deducible. ¿Por qué? Porque es una donación. Gratificación o no, le estás regalando dinero. Yo diría, si fuera el SAT, oye, ¿cómo quieres hacer deducible algo que no es estrictamente indispensable? ¿Cómo no? Pues es que se fue y le quise dar. Si ya renunció, págale únicamente lo que la ley señala en una renuncia, o sea, su finiquito. Pero ¿por qué le diste 60 días? Si no lo estás despidiendo, ¿por qué entonces está ese concepto? ¿Se dan cuenta? La cuestión de que sería no deducible y todo por no saber redactar este convenio. Entonces, aquí desde mi punto de vista, lo que tendríamos que hacer en la empresa, para concluir, es el convenio de terminación. Esto sí es mutuo consentimiento. Ahí sí estoy dando cumplimiento a la fracción primera del artículo 53. No estoy simulando, todo eso no se preocupen, todo eso está en el material que les voy a dar. O sea, termino, integro, yo tomo nota de lo que estoy haciendo, se agrega el material de todos los formatos que tengo y ya, no se los doy porque entonces empiezan a ojearlos, lo revisan, no me escuchan y voy perdiendo. Entonces yo ya tengo una guía, que es lo que yo ofrecí en el temario y lo vamos a ver. Entonces lo único que tengo que decirles aquí es por qué es este formato, no nada más es darle los formatos. Porque dice, ay, agárrate uno de ahí, ay, mira, ahí hay uno de, agárrate la renuncia. No, no es agarrar los formatos por agarrar, hay que darles la explicación, por qué los tenemos que usar y en qué casos, es el motivo de esto del taller. Entonces, el convenio de terminación será usado únicamente en aquellos casos en donde de verdad, aunque queremos disfrazar una renuncia, es mejor hacerlo así. Número 2, nos da más seguridad el convenio de terminación, que se puede usar para un finiquito y para una liquidación. Eso es bien importante, ¿eh? O sea, les sirve este convenio para las dos cosas y que quiten de la empresa esa práctica de la renuncia o de las firmas de hojas en blanco, que también eso es una práctica. Aquí cuando llegan los trabajadores los hacemos firmar hojas en blanco. Y si se ofrece, ya que me quieren demandar, les saco una. Oye, sí, pero un día te vas a encontrar un jovencito en el cual te va a pedir la nulidad y te va a denunciar por aprovechar una firma en blanco. Y además, esas renuncias pues no tienen fecha, porque obviamente cuando entró a trabajar pues no sabías cuándo se va a ir y no te sirve. Ahorita les voy a decir los trucos para cuando hay esos documentos, pero que ya no se debe hacer, ¿no? Entonces, este convenio de terminación de relación laboral, dice ahí rubro, que celebra la empresa, como se llame, ¿no?, representada por su apoderado legal en su calidad de patrón y por la otra fulano. Cuando dice en su calidad de patrón o por su apoderado legal, esta parte que estoy aquí sombreando, no necesariamente una persona tiene que tener poder. ¿Qué artículo les dije que nos da esta permisión? Eso, muy bien, si van aprendiendo. ¿Y quién puede ser? El propio jefe, un supervisor. No tiene que, ese es otro punto a favor. En los convenios de terminación y en el manual de la empresa se debe crear una política de procedimiento en la que se diga quiénes están facultados para firmar contratos o hacer despidos. Regularmente esto en la práctica, cuando dice, cuando el jefe de recursos humanos o mi jefe me dijo, ven, acércate, estás despedido, lárgate, no te quiero volver a ver aquí, eso se llama técnicamente la imputación del despido. Y ese es un arte, porque quien demanda, si llega un trabajador conmigo, yo le voy a hacer entrevista, escucho su historia así de novela. Es que fíjese que esto, yo entré y me dijo y todos los días me decían esto, y ya que escucho su novela, yo le voy a decir, ok, muy bien, muchas gracias.
Oye, ¿quién te despidió? Pues la de recursos humanos. ¿Y qué te dijo? Lárgate, vete, estás despedido. No, pues me dijo que ya no iba a poder estar ahí, que me ofreció una cantidad y que firmara la renuncia o que me iba a pagar en 3 partes y ya. Yo como abogado del trabajador lo que extraigo es, a mí no me importa toda la novela.